seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Como dije al principio, hoy es un día especial para la cristiandad. Hoy es un día especial para todos aquellos que han depositado su fe en Jesús. Es el día en que Jesús se levantó de la tumba. Es el día en que Jesús venció la muerte. Amén. Eso representa mucho para cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Amén. ¿Saben por qué? Porque creemos en alguien que se levantó. Como decía la canción, en la tumba de Mahoma están los restos de Mahoma. En la tumba de Buda están los restos de Buda. Y así de todos los líderes. Pero en la tumba de Jesús hay una tumba vacía. Aleluya. Él se levantó. Y esto le da un poder sin igual a la fe que nosotros tenemos. Amén. Pablo Amén. escribió una vez y dijo, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Amén. Vana sería nuestra fe. Ahora, usted no está aquí solamente por celebrar el domingo de resurrección. Usted está aquí para recibir una palabra que va a servir para exhortarle, para edificarla, para que usted salga hoy de aquí alabando al Señor por lo que hizo. Gloria a ti, Señor. Amén. Amén. Así que sin más, quiero que vayan a Juan capítulo 20. Busquen su Biblia, busquen su celular, la aplicación, busquen Juan capítulo 20. Voy a leer desde el verso 1 al verso 8. Juan capítulo 20, verso 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, repito, ¿cuál día es? El primer día de la semana. Domingo. Muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, quiere decir el sol no había salido. María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. ¿Saben quién era él? Juan. El mismo que escribe. Juan. ¿Por qué? Miren, porque Juan era un teenager en aquel entonces. Desen cuenta que Juan vivió casi hasta el año 100. Cuando esto se escribe, cuando estas vivencias se dan, que es alrededor del año 30, Juan era un teenager, era un niño que estaba en el ministerio. Y por ser, yo entiendo que por ser el más joven, casi un niño, Jesús tenía siempre un aprecio por él. Por eso es que dice que Jesús le amaba. No quiere decir que Jesús no amaba a los demás, pero había algo especial. Era como decir, aquí tenemos ya dos teenagers, ya los hermanos son teenagers. Bueno, 3 teenagers. Es como que ellos estuvieran ahora, imagínense, sirviendo a Jesús dentro de otros que son mayores. Jesús tendría un aspecto especial por esas personas jóvenes. Por eso dice que era aquel discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, María Magdalena les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Qué fue lo que dijo María Magdalena? Se lo han llevado. Ella no sabía lo que había pasado. Ella supuso que se habían llevado a Jesús. Se lo robaron, en otras palabras. Y no sabemos dónde lo han llevado. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos, ahora se van a dar cuenta porque Juan era más joven. Ambos fueron corriendo, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro. ¿Se dan cuenta que era más joven? Llegó primero al sepulcro, inclinándose, quiere decir, llegó a la puerta, inclinándose, se asomó y vio las vendas, pero no entró. Juan hizo esto, llegó, vio la puerta, se asomó y no entró. Pero miren lo que pasa con Pedro. Y aquí vemos el temperamento de Pedro. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Pedro no se quedó en la puerta. Pedro, como siempre, tan impetuoso, entró hasta el último. Entró en el sepulcro, vio allí las vendas y el sudario que había cubierto a la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollados en un lugar aparte. Ahora vamos a entrar en eso. En ese momento entró también el otro discípulo. Ahora es que Juan entra. Primero se quedó en la puerta, ahora entra. Entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Repítalo conmigo. Y vio y creyó. Creyó. Hasta lo repetir.
Y vio y creyó. Señor, gracias. Gracias. Gracias porque te levantaste de la muerte. Gracias porque resucitaste. Gracias porque esa es la fe, esa es la base de nuestra fe, de lo que creemos, Señor. En que creemos en alguien que tiene poder, que pudo levantarse, Señor, que está vivo hoy en día. Gracias. Te pedimos, Señor, que tú nos salves, que tu Espíritu Santo hoy nos toque y nos muestre lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Que salgamos edificados en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Miren, eso que ocurrió ahí, se lo voy a poner de una forma gráfica. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio removida la piedra del sepulcro. Echó a correr y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó antes al sepulcro. Inclinándose, vio los lienzos caídos, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro. Entró en el sepulcro y vio los lienzos extendidos y el sudario que había estado sobre su cabeza, no extendido con los lienzos, sino enrollado aparte, en su sitio. Entró entonces también el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro, y vio y creyó. Pues todavía no habían entendido que, según la Escritura, debía resucitar de entre los muertos. Como una imagen ¿ves? Todo lo que hablamos, esa imagen nos muestra. Y yo quiero desarrollar esa idea. Y le puse por título: vio y creyó. Usted tiene un papelito ahí para que anote las cosas que le llaman la atención. Yo sé que algunas cosas les va a tocar. Vio y creyó. Pero fíjense, quiero que se lleve esta pregunta, la cual voy a desarrollar. ¿Qué tú necesitas ver para creer? ¿Qué tú necesitas ver para creer? Esa frase, ver para creer, tiene dos bases en las cuales se basa y en las cuales buscamos toda evidencia en nuestra experiencia humana. La primera es que, aparte de la fe, nosotros necesitamos pruebas materiales que podamos ver para fundar cualquier base en la cual crear. Y la segunda es que la vista siempre ha sido el principal de los órganos que nosotros tenemos. Fíjese que usted ve a una persona que quizás no tiene olfato y no es tan significativo. Una persona que quizás ha perdido la audición y quizás no es tan significativo. Una persona que quizás ha perdido o no sabe distinguir y no es tan significativo. Pero la vista es el órgano más fundamental que nosotros tenemos. Al que más basa todo el concepto de lo que vivimos. Ahora, las ilusiones ópticas ponen una interrogante hoy en día a esa convicción. Ver para creer. ¿Por qué? Porque es posible que nuestra vista sea engañada. Pregunto, ¿es posible que nuestra vista sea engañada? Sí. Podemos construir figuras que engañen a nuestra vista. Yo no sé si ha visto usted esa imagen de dos líneas, pero depende del ángulo en que se ponen, le parece a usted que una es mayor que la otra, pero las dos son iguales. Y la ilusión óptica nos hace ver que hay una mayor, pero realmente no es así. Y aunque sabemos que las dos son iguales y las medimos, el cerebro nos dice que hay una mayor que la otra. Porque la ilusión óptica nos engaña. La vista nos resulta precisa y nos es la principal herramienta para poder decir que una cosa es real o no. Basta
con que en una situación dada alguien diga, yo lo vi con mis ojos. Y eso le da un peso a la pronunciación, a la experiencia que mayor que cualquier otra cosa. Ahora, sin embargo, escuchen, la tecnología está acabando con esa certeza. ¿Por qué? Hace rato que todos sabemos que Photoshop se encarga de cambiar todas las imágenes. Recientemente, esta semana, veíamos a Betty tirando fotos y cómo a través de Photoshop cogía y cambiaba. Y a mí me puso 50 años, no, 30 años más joven. Photoshop se ha encargado de que no podemos creer en la imagen que vemos porque muchas veces está alterada. Pero uno dice, bueno, esas son las imágenes, pero podemos seguir confiando en los videos. ¿No es así? Podemos confiar en los videos. Bueno, déjame decirle una cosa. En la Universidad de Washington se ha logrado crear una inteligencia artificial capaz de generar de una foto el movimiento de la boca y darle el sonido que uno quiera. ¿Me están escuchando? Sí. Se ha creado a través de tomar una foto, darle el movimiento de la boca, la pronunciación que uno quiere con el sonido que uno quiere. Hacen las traducciones. Voy a decirle algo más. Hay una compañía canadiense llamada Lyrebird, la cual ha diseñado el sonido imitando nuestro timbre de voz. Voy un poco más allá. Otra de las grandes compañías tecnológicas, Nvidia, la productora de cosas gráficas, ha sido capaz de crear imágenes de personas las cuales no existen. ¿Me están siguiendo? Amén. Sí. Ha sido capaz de crear imágenes, figuras de personas las cuales no existen. ¿Qué es lo que quiero decir? Que será posible hacer que alguien aparezca diciendo algo que nunca dijo. Es más, será posible crear la imagen que no existe diciendo algo con tu timbre de voz que realmente no dijiste. Está grave la cosa. Por otro lado, vivimos en una era, la cual se ha denominado la era de las noticias falsas, o los fake news, la cual ha manipulado toda la información hoy en día. Todos sabemos, y como he tenido que corroborar en estos días, la justicia en este país se basa en el uso de pruebas, de grabaciones, de imágenes, de videos. Pero pregunto, ¿en qué basaremos la justicia cuando seamos capaces de crear una imagen con una voz y un timbre cuando existe? ¿Me están entendiendo? Realmente los voy a dejar con esas interrogantes. ¿A dónde llegaremos cuando seremos capaces de crear sonidos o ponerle a una imagen el sonido de nuestra voz sin realmente haberlo dicho? Pero vuelvo al principio. Ver para creer. Esta frase tiene su origen bíblico. Todos hemos oído hablar de Tomás. Tomás fue uno de los apóstoles, el cual se rehusó a creer que Jesús había resucitado cuando fueron y dijeron sus compañeros de que el Señor había resucitado. Lo pueden ver ahí mismo en Juan capítulo 20 en lo adelante. Ahora, quiero que por un momento usted piense esto. Me sorprende que un hombre que caminó 3 años con Jesús, que vio todas las cosas que hizo Jesús, que escuchó de la boca del Señor decir, yo voy a
ser crucificado. Yo voy a morir y al tercer día me voy a levantar. Y que cuando ocurre, no lo vea. Jesús resucitó como leímos, se levantó, se le apareció a los discípulos y ellos después, ahí no estaba Tomás, después le dijeron a Tomás, el Señor ha resucitado. Y sabemos la frase que dijo Tomás, si yo no lo veo, no lo veo. 7 días después, Jesús se vuelve a aparecer estando Tomás y le dice, mira, yo soy yo. Y le reprocha por su falta de fe. Ahora quiero que se lleven esto. Y aquí está la moraleja y el ejemplo de Tomás. Tomás es un ejemplo de que podemos vivir la vida cristiana, pero no creer en Jesús. Amén. 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 Por no tener fe. Tomás es un ejemplo de que la duda nos opaca nuestra visión. Pero hay otro ejemplo en la palabra. Moisés. Un hombre que Dios escogió como su líder. El hombre que Dios escogió para guiar al pueblo de Israel. El hombre que dice la Biblia que hablaba con Dios cara a cara. No hay otro el cual diga la Biblia que hizo las cosas que Moisés hizo y la relación que tuvo con Dios. Pero un momento determinado en la vida, en el trayecto de su liderazgo llevando al pueblo de Israel, Dios le pidió a Moisés que hiciera algo. Y Moisés no lo hizo. Desobedeció. Y esa desobediencia fue cara. Les cuento. Primeramente habían llegado a la peña de Oreb. Y allí la primera vez Dios le dice a Moisés, golpea la peña y la peña te va a dar agua. El pueblo, si ustedes saben, el pueblo andaba dando círculos en el desierto por 40 años. Y tenía que estar dando círculos porque si no la peste lo consumía. Y vuelven de nuevo en un momento determinado en esos 40 años a estar de nuevo en Oreb. Y vuelve a haber sed. Pero ahora Dios le dice a Moisés, háblale a la peña. No la golpees. Háblale y te va a dar agua. ¿Y qué hizo Moisés? La golpeó. La golpeó. Y algunos dicen, y esta es tan simple, por esta tontería. Háblale. Bueno, primero fue una desobediencia. Y segundo, en el mundo espiritual estaba representando que Cristo iba a ser crucificado 2 veces. Y eso no podía ser. ¿Por qué? Porque Oreb, la peña de Oreb, es un tipo de Jesús. La primera vez Dios le dijo, golpéala, va a ser crucificado. Y de ella va a salir agua, ríos de agua viva. La segunda vez Dios le dice, háblale, tú una sola vez. Vas a Jesús por salvación. Pero no, Jesús no muere 2 veces. La segunda vez, cuando tú tienes problemas, tú vas en reconciliación. Por eso es que Dios le dice a Moisés, háblale a la peña y ella te va a dar agua. Esa desobediencia en el mundo espiritual significaba 2 veces crucificar a Cristo. Y después vemos que al final de los días, cuando ya van a entrar a la tierra prometida, Dios toma a Moisés y le dice, Moisés, ven acá, sube aquí. Mira, esa es la tierra que le voy a dar al pueblo. Mírala con tus ojos, pero no vas a poder. Moisés es un ejemplo de poder ver las bendiciones, pero no poder disfrutarlas. Quiero que se lleve esa moraleja. Moisés es un ejemplo de que la desobediencia nos priva de las bendiciones. Hay otro ejemplo más en la palabra. Sedequías. Yo sé que muchos no han escuchado de él. Sedequías fue un rey en Israel. El libro de Jeremías, capítulo 37 al capítulo 39, nos cuenta su historia. Fue un hombre el cual Nabucodonosor había conquistado la tierra y como era hijo de reyes, lo puso por rey. Pero dice la palabra que Sedequías no hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. Hizo lo malo.
Pero no obstante eso, de haber hecho lo malo, traicionó a Nabucodonosor, sino que salió con Egipto. Egipto en la Biblia es símbolo del mundo. Y Sedequías se fue a Egipto y salió con Egipto para que Egipto lo defendiera. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Vino contra Jerusalén, sitió la ciudad, apresó a Sedequías. Y lo último que Sedequías vio fue degollar delante de él a sus hijos. Después, Nabucodonosor le sacó los ojos. Lo último que este rey vio fue sus hijos degollados delante de él. Sedequías es un ejemplo de que vivir la vida cristiana aliada con el mundo es pecado, es desobediencia, nos saca los ojos espirituales. Sedequías es un ejemplo de que el pecado nos impide ver la realidad. Pero ahora quiero volver a Flaco, y este es el cuarto ejemplo. A este relato del capítulo 20. El relato, como lo leímos, es normal, pero si no prestamos atención, se nos escapan detalles importantísimos. El verso 8, como repetimos, dice: vio y creyó. Vio y creyó. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿y por qué no pensar que se lo habían robado? Si usted hubiera sido Juan y hubiera entrado allí al sepulcro, ¿por qué no cabía la posibilidad de que usted pensara de que se habían robado, como lo pensó María Magdalena? O como después quisieron hacer decir, porque después pagaron a los guardias para que dijeran que se lo habían robado. Les voy a abrir un poco más los ojos. ¿Qué vio Juan allí que lo llevó a creer que Jesús había resucitado? ¿Qué fue lo que Juan vio allí que lo llevó a creer, sin lugar a dudas, de que había ocurrido una resurrección y que no había sido un robo? Se los voy a explicar. En el Medio Oriente, como todos sabemos, se acostumbra a enterrar a los muertos envueltos en sábana. Pero la sábana se pone alrededor del cuerpo como si fuera una momia. Se va enrollando el cuerpo de la persona, se va enrollando hasta que se cubre completo. Normalmente, cuando vemos las imágenes y vemos los videos, vemos los lienzos allí y pensamos que fue así. Pero quiero que ahora ustedes piensen, si Jesús, que estaba envuelto así, resucitó, ¿cómo salió? Así. Él no tenía necesidad de desenrollar espíritu, sino que se levantó así. Lo que Juan vio, que sin lugar a dudas lo llevó a creer, fue esto: los lienzos enrollados, pero vacíos. ¿Por qué lo llevó a creer? Porque no podía ser robado, porque si hubiera sido robado el cadáver había que desenrollarlo. ¿Entienden ahora? Por eso dice, y el sudario enrollado en un lugar aparte, había un espacio, ya no había cuerpo, y donde estaba la cabeza también enrollada en un lugar aparte. Por eso es que Juan, cuando ve aquello, dice, no pudo ser robado. Resucitó. Amén. Gloria a ti, Señor. Resucitó. Juan es un ejemplo de que cuando ponemos los ojos en Dios, tenemos salvación. Juan es un ejemplo de que cuando ponemos nuestros ojos en Dios, nuestra vista en Dios, Él nos da salvación. Ahora, amén. Quiero que te lleves esta interrogante. Todas las demás personas que resucitaron con su cuerpo. Con el mismo cuerpo con que habían muerto.
si Jesús hubiera resucitado con el mismo cuerpo con el que fue enterrado, los lienzos tenían que haber sido desenrollados. Amén. Pero el cuerpo con el que resucitó Jesús no era un cuerpo igual con el que fue enterrado. ¿Me toma la idea? Amén. Si hubiera sido igual, tenía que ser desenrollado porque había materia. Pero este cuerpo no era materia. Amén. Ahora, ¿era completamente espíritu? Sí. No les voy a decir si era completamente espíritu, pero sí les puedo decir que era un cuerpo transformado. Un cuerpo transformado. ¿Por qué? Porque después se apareció a los discípulos y pudo ser tocado. Tomás lo tocó. Mi Dios, mi Señor. Después comió con los discípulos. Amén. Era un cuerpo glorificado. Ahora, te doy una salvedad. Ese cuerpo es el que dice la palabra que tú y yo vamos a tener cuando estamos delante. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Hemos visto el efecto de la visión en 4 ejemplos de la palabra. Primero, la duda nos nublará la visión. Segundo, la desobediencia nos llevará a ver, pero no disfrutar de las bendiciones. Tercero, el pecado nos quitará la vista. Y cuarto, el poner los ojos en Jesús, tendremos salvación. Amén. Gloria a ti, Señor. Termino con la misma pregunta que comencé. ¿Qué necesitas ver para creer? Fe. ¿Qué necesitas Fe, ver fe. para creer? Juan vio aquello y lo que vio Juan lo llevó a creer. Amén. Y por eso hoy en día creemos que se levantó y que no fue robado. Porque lo que ellos vieron, creyeron, dieron su vida por eso. Amén. Gloria a ti, Señor. Termino. ¿Qué necesitas ver para creer? Dios te está mostrando hoy en día que el milagro más grande fue realidad. Que no fue una fantasía, que no fue un cuento, que no fue un invento, que no fue que se lo robaron, que Jesús resucitó. Que si tú pones los ojos en Él, vas a tener salvación. Porque un día, cuando estés en su presencia, tendrás el mismo cuerpo glorificado. Amén. Gloria a ti, Señor. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Cristo. Ahora, ¿cómo te puedes apropiar de esa fe? ¿Cómo te puedes apropiar de esa salvación? ¿Cómo puedes tener la fe para creer de que Él se levantó? Muy sencillo, creyendo que lo que hizo en la cruz fue para ti y para mí. Creyendo que lo que Él consumó en la cruz fue para que tú tuvieras victoria y yo tuviera victoria. Amén. Creyendo que lo que logró en la cruz lo hizo por ti y por mí. Gloria a Y ti. cuando tú crees eso y le entregas tu corazón, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Amén. Eres una nueva criatura. Santo Cordero. ¿Cómo lo haces? Simplemente repitiendo Gloria a ti. o simplemente confesando con tu boca que Jesús es el Señor y creyéndolo en tu corazón. Si lo quieres hacer, si tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón y confesarlo con tu boca, te voy a exhortar que repitas conmigo esta oración. Y vamos a hacerlo todos. Señor Jesús, Señor Jesús, gracias por morir por mí. gracias por morir por mí. Hoy comprendo Hoy comprendo que tu muerte en la cruz que tu muerte en la cruz fue en mi lugar. fue en mi lugar. Yo era quien debía Yo era quien debía estar allí. estar allí. Te doy gracias Te doy gracias porque te levantaste de la muerte, porque te levantaste de la muerte, porque resucitaste. porque resucitaste. Señor, te pido perdón Señor, te pido perdón por mis pecados. por mis pecados. Acéptame Acéptame como tu hijo. como tu hijo. Guíame Guíame hasta el día hasta el que día me lleves al cielo que me lleves al cielo que hoy me has dado. que hoy me has dado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Yo sé que Gloria todos a lo ti, hicimos, Señor. pero si alguien lo hizo por primera vez, me gustaría ver su mano levantada. Si alguien